Hola, bienvenidos. Soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea el mundo empresarial, ventas, economía, finanzas, tecnología, innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de la retribución flexible y lo haremos con el cofundador de Payflow. Y continuaremos el programa hablando de movilidad sostenible con el CEO y cofundador de GDV Mobility. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La retribución flexible emerge como una tendencia laboral innovadora, ofreciendo a empleados y empleadores un enfoque personalizado en la compensación. La flexibilidad fomenta un ambiente laboral más satisfactorio al adaptarse a las preferencias de cada empleado. Y para las empresas esto puede resultar en mayor retención de talento y motivación. Además, la retribución flexible refleja el reconocimiento de que las necesidades de los trabajadores evolucionan, contribuyendo así a la construcción de equipos más comprometidos y resilientes. Y de todo esto hablaremos con Benoit Menardo. Él es el cofundador de Payflow. Benoit, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias por contar conmigo. Para empezar y para conoceros un poquito mejor, cuéntanos qué es Payflow. Claro, entonces Payflow es una startup empezada en plena pandemia, en 2020, y lo que permite Payflow es una aplicación móvil que permite al trabajador cobrar cuando quiera, ¿vale? Eso es un poco como nosotros empezamos, es decir, hoy, el lunes 22 de enero, tú has trabajado 21 días y unas horas, ¿no? Pero no has cobrado. Pues gracias a Payflow tú puedes mirar en tu móvil cuánto has trabajado, cuánto has devengado y retirarlo al instante, ¿vale? Este servicio no tiene coste para el trabajador, pero si no tiene coste es que alguien lo paga y este alguien es la empresa, ¿vale? Esto fue el servicio principal que lanzamos hasta hace casi 4 años. La retribución flexible, que es un segundo servicio que se llama FlexFlow, para nosotros es como si Payflow fue el primer paso y el FlexFlow es incluso más, ¿vale? ¿Qué significa? Tienes una tarjeta, bueno, de hecho es muy fácil de utilizar, o sea, yo tengo una tarjeta en mi móvil, yo pago directamente, ¿Sí? ¿vale? Todo lo que pago en algunas categorías reconocidas como beneficios sociales, no pago IRPF a final de mes en este importe, ¿vale? Esto obviamente tiene límites, ¿vale? Por ejemplo, en comida, el límite es 220 euros al mes, ¿vale? Es decir, que es alrededor de 10 euros al día laboral. Entonces, yo voy pagando mi comida durante el trabajo y a final de mes lo que acabo de hacer es descontar mi salario bruto de cualquier importe que utilicé, hasta 220 euros, ¿vale? Pero mi salario neto se ve reflejado, obviamente, sin este IRPF. Es decir, que como si yo gasto 220 euros en comida y si yo tengo 30% de IRPF, pues 66 euros no pago de IRPF, básicamente porque me lo he ahorrado, ¿vale? Y tienes varias categorías. Nosotros empezamos con comida, lanzamos después
transporte tiene un límite de 150 euros al mes. Entonces, cuando vas añadiendo estas categorías, guardería es otra, o sea, al final tú dispones de más efectivo a final de mes, o sea, más salario a final de mes, sin que tu empresa haya tenido que subirte el sueldo, porque al final esto es un beneficio que ya existe, que Ujú. Hacienda ya ha puesto en marcha, lo único es que nosotros lo digitalizamos y lo permitimos de una manera pues muy fácil, muy flexible, con una aplicación móvil, directamente con una app. Ujú. Todos estos beneficios sociales, para que todos lo entendamos, es lo que todo el mundo conoce o que se ha hecho siempre como la retribución en especias. Es decir, aquello que Exacto. exactamente no carga IRPF, pero que la empresa te paga en servicios, digamos. Sí, ¿Cuáles serían o cómo puede la retribución flexible mejorar la satisfacción y la motivación de los empleados? claro. Entonces, ahí la parte interesante es que obviamente a final de mes el trabajador que ha utilizado la retribución flexible ha dispuesto de más salario, ¿no? Que el que no ha utilizado. Entonces, ahí el aumento es muy similar a un aumento de salario, lo único es que la empresa no tiene que poner este dinero, ¿vale? Es decir, que el empleado, más allá de la parte pues, puramente financiera, que si tú subes el sueldo de 50 euros, Ujú, te va a dar menos satisfacción que si pones retribución flexible que le permite ahorrar al trabajador 50 euros. ¿Por qué? Porque además de esta parte puramente financiera, el empleado siente que es un beneficio, que es algo que se siente valorado, ujú, siente que su empresa ha invertido algo para su bienestar y entonces pues, se siente mejor, ¿no? Como puede ser cualquier tipo de beneficio, con empresas que pagan el gimnasio, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, ahí es muy interesante porque es lo que se llama un poco el salario emocional, ¿no? Donde tú Sí. tienes tu sueldo y tiene más cosas, ¿vale? Y entonces, esas son unas cosas que te hacen menos probable de irte a otra empresa que no lo tiene, ¿vale? Ujú, Entonces, ahí es interesante porque tú tienes un efecto donde al principio son las empresas, decimos, más innovadoras que ponen estas tipas de herramientas, ¿vale? Y después, o sea, yo estoy seguro que en, no sé, 3 años, 4 años, 5 años, habrán muy pocas empresas y entonces no tenerlas ya será muy difícil a contratar un talento, ¿no? Y entonces, ujú, como eso es un poco cómo funciona en cualquier curva de adopción de cualquier herramienta innovadora, ¿no? ujú. Nos has explicado algunas de las opciones que están incluidas en vuestra aplicación de, digámoslo así, de retribución flexible, ¿no? Pero ¿cómo se adaptan todas esas opciones y necesidades a las preferencias individuales de cada empleado? Claro, y ahí es un poco la innovación tecnológica, ¿no? Ujú, Porque antes era muy complicado porque cada empleado tiene varias necesidades. No todo el mundo se va a gastar en comida, algunos se van a gastar en transporte, algunos quieren hacer formaciones, algunos quieren un salario. Y entonces, eso sin tecnología es es imposible complicado, gestionar. sí. Claro, porque tienes muchísimos proveedores, varios restaurantes. Entonces, por ejemplo, desarrollamos la tecnología que permite, Ujú, cuando tú pagas, saber si tú estás pagando en un restaurante o un café o una panadería o una discoteca. Obviamente, ujú, si vas en una discoteca, tú no puedes pagar con tu tarjeta de retribución flexible, porque eso no es legal. Entonces, ahí la claro. bloqueamos, ¿no? Entonces, todo este trabajo que podría ser hecho por la empresa o básicamente, o sea, el empleado, nosotros lo hacemos con tecnología y permite al trabajador pagar y saber que cada transacción que hace es aceptada y se va a descontar y no pagará IRPF, ¿no? Y entonces nosotros, pues a final de mes, podemos dar a la empresa el reporte con todas las transacciones, toda la identificación del comercio donde se ha gastado y entonces esto permite gestionar todo esto con tecnología. Pero eso ha sido una inversión pues grande en desarrollo y en tecnología porque sin esto, como bien dices, es muy difícil que todo el mundo sea contento con, Ujú. con mucha opcionalidad, ¿no? Porque al final, como tienes varias maneras de gastar tu salario. Estamos hablando del empleado, pero vamos a ponernos al otro lado. ¿Cómo ven Sí. las empresas la retribución flexible desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos?
Claro. Entonces, ahí hay algunos datos interesantes. Nosotros hemos, por ejemplo, mirado cómo de rápido se llenan ofertas de trabajo, ¿vale? Entonces, es decir, entre el momento donde la empresa pone una oferta diciendo yo contrato a este trabajador y si no hay retribución flexible, versus la misma oferta, pero con retribución flexible. ¿Vale? Ujú, Las empresas que incluyen esto en las ofertas de trabajo contratan 27% más rápido. ¿No? Entonces, ujú, esto es un ahorro grande para la empresa, porque si tú llenas una posición en 3 semanas en vez de 4 semanas, pues es una semana menos a trabajar para contratar esa posición y donde lo puedes invertir en contratar otra. ¿No? ujú, Entonces, hay ganas y hay eficiencia. ¿No? Eso es en contratación. Luego tienes una ventaja que es sobre la rotación. Entonces, la gente que usa retribución flexible, nosotros en nuestros datos de más de 1.000 empresas, hemos visto que tiene una rotación 21% menos que los que no tienen retribución flexible. ¿Vale? Eso también tiene un coste, porque cuando tienes más rotación, pues tienes que hacer más contrataciones y eso obviamente puedes poner una cifra en cuánto te cuesta la rotación. ¿No? Entonces, eso es bastante interesante. Y luego, por fin, es también un tema de carga administrativa, ¿no? De cómo si tú tienes que hacerlo de manera manual, entre comillas, con tickets de papel, ujú. tickets restaurantes, etcétera, o si lo haces con tecnología, y ahí nosotros reducimos un 18% la carga administrativa versus una solución que no tiene tanta tecnología. Por eso, pues, la mayoría de la gente de equipo son desarrolladores y son técnicos para poder desarrollar esto. Ujú. Benoit, ¿cómo nos definirías hasta ahora el perfil de vuestro cliente? Claro, entonces ahí es interesante porque hay varias industrias que usan Payflow. Yo diría que las mm, principales son retail, por ejemplo, Mm, clientes como Alcampo, Covirán, o sea, muchas empresas de retail, Mango, o sea, retail de todo tipo, ¿vale? Muchos restaurantes, por ejemplo, no sé, Grosso Napoletano, Saona, o sea, muchos grupos de restauración. Muchas industrias, Coren, Aquaservice, Covap, Pascual, Pernod Ricard. Entonces, son empresas más tradicionales, ¿vale? También tenemos empresas, decimos, más eh, ma- tecnológicas, ¿no? ujú. Tenemos startups, tenemos consultoras, pero te diría que la gran mayoría son empresas más tradicionales. Muchos grupos hoteleros, Ilunión, NH, hoteles, o sea, muchos grupos hoteleros. Eh, sí, sector de salud también es un sector muy grande para nosotros, ¿no? O Ujú, sea, con Quirón, con Vitas. Entonces, al final, es interesante porque o sea, no diría que hay sectores donde no encaja, o sea, de las 1.000 empresas, tenemos empresas de absolutamente todos los sectores, pero los sectores que te comenté son donde hay un mejor encaje por el hecho de que al ser sectores más tradicionales ujú. cuesta más atraer talento, ¿vale? Cuesta más retener talento y también hay menos soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, Claro. cuando pones estas tres cosas juntas, tenemos un mejor encaje. Pero Mm. vamos, una empresa, una startup también quiere atraer talento. Lo único es que, pues a lo mejor es más dinámico, es más fácil para ellos y entonces, pues nosotros no nos enfocamos en este sector, ¿no? Ujú. Pero sí, diría que tiene un encaje en absolutamente todos los sectores. Benoit, para conoceros todavía un poco más, dinos de dónde surge la idea de crear Payflow. Claro, entonces es interesante. O sea, yo soy francés, estudié en Estados Unidos, en el MIT, y mi socio, Avinash, Mm, él es español, también estudió ahí. Y ahí un poco vimos la idea del salario bajo demanda que estaba empezando hace más de 10 años, ¿no? ujú, Entonces, como cuando vimos esta manera de cobrar que era un poco diferente en Estados Unidos, siempre pensamos, pero podríamos aplicarlo a España, podríamos aplicarlo a sur de Europa, que son geografías que conocemos mejor. ujú, Y la respuesta era sí. Entonces, estudiamos mucho este modelo, hablamos con muchos fundadores, y también eso es decimos, un problema, o sea, algo que nosotros sentimos como empleados también. Cuando ujú. estuvimos en empresas que no tenían salario bajo demanda, que no tenían retribución flexible, pues siempre pensamos que habría una manera más digital y más flexible de gestionar su salario, ¿no? Que eso es
algo que no ha cambiado desde hace decenas o centenas de años, pero que ahora la tecnología lo permite cambiarlo. Ujú. ¿Cuánto tiempo lleváis en mercado? Llevamos 3 años y medio, casi 4 años, y estamos presentes en 4 países: España, Portugal, Colombia y Perú. Tenemos pues unos 70 empleados en el equipo y, sí, como te conté, más de 1.000 clientes. ¿Cuál dirías que es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que nos podamos encontrar en mercado? Mm. Al final es un tema de tecnología. Es decir, muchas empresas, lo que hay que entender es que para las empresas la parte más complicada es la gestión mensual de todas las incidencias, ¿no? Ujú, Y entonces, lo último que quieres hacer es añadir carga administrativa y añadir trabajo a los departamentos de recursos humanos. Nosotros, donde en general somos mejores en los países donde estamos, es que tenemos más integraciones con sistemas de nómina, ujú, tenemos más integraciones con todo el sistema de recursos humanos. Es decir, que una empresa va a tener un sistema con una cierta versión de un cierto año, nosotros lo vamos a cubrir, ¿no? Entonces tenemos un mejor mapeo, tenemos una mejor cobertura. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que nosotros solo somos los únicos que tienen y salario bajo demanda y retribución flexible, ¿no? ujú, Es decir, salario bajo demanda, decimos que es principalmente para la población que gana menos de 3 salarios mínimos, ¿vale? Porque al final es una necesidad de acceder al salario en tiempo real, ujú, ¿vale? Y retribución flexible es para gente que cobra en general más de 2 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque al tener una ventaja sobre tu IRPF, si tú cobras un salario mínimo tienes muy poco IRPF, entonces ahí el encaje es peor, entre comillas, ¿no? Entonces ujú. nosotros, al tener estos dos productos, podemos dar un beneficio a toda la plantilla, ¿no? Entonces, como eso es la parte interesante, que cuando solo tuvimos salario bajo demanda, ya lleguemos a tener 40-45% de la plantilla que lo usaba. Pero ahora con retribución flexible, también llegamos a tener un 50-55% de la plantilla que lo usa. Pero como son diferentes, en cada Ujú. empresa ahora llegamos a tener más de 70-75%. Entonces, con un servicio puedes darlo a la gran mayoría de tu plantilla y todo el mundo puede utilizar lo que le da la gana y lo que tiene más sentido para ellos. Ujú. Benoit, si hablamos en general, ¿cómo está siendo la implementación en nuestro país tanto del salario bajo demanda como de la retribución flexible? Claro. Yo diría que, entonces, salario bajo demanda, estamos muy al principio. Hay más o menos entre 1 y 1,5% de la población activa que cobra bajo demanda, ¿vale? Comparado, por ejemplo, en Inglaterra, donde tienes un poco más del 10% de la población que cobra bajo demanda, y en Estados Unidos, donde tienes ya un 20-25% de la población activa que cobra bajo demanda, ¿vale? Ujú, Entonces, ahí estamos al principio, pero estamos viendo que la adopción es igual de buena, si no mejor, que en estos dos países que son más desarrollados, ¿no? Sobre la retribución flexible, yo diría que ya es más cerca del 10%, o sea, entre el 5 y el 10, entonces más desarrollado, pero porque también en Europa es un concepto mucho más establecido. O sea, en Francia el ticket restaurante, en Italia también ya es muy desarrollado. Hay muy poca gente que no entiende este concepto, ¿no? Entonces esto ya pues nos beneficia porque al final nosotros, al tener los dos productos, pues podemos utilizar el uso y la adopción de mercado de cada uno. ¿Y cómo dirías que se están adaptando tanto empresas como trabajadores al uso de estas dos fórmulas? Claro. Ahí diría que ha cambiado mucho en los últimos 3 años, 3, 4 años. Al principio nosotros, la adopción para llegar a un 50% de la plantilla nos costaba entre 3 y 6 meses. Ujú, Ahora hablamos de 2 meses. En 2 meses ya llegamos al 50% de la plantilla que lo usa. Es decir, que a nivel del empleado, y esto puede tener o sea, puede ser consecuencia de varias cosas. La primera es que la empresa entiende mejor el producto y entonces lo puede explicar al empleado mejor. Pero también el empleado ya lo habrá usado en otra empresa. Entonces,
esto también te refuerza, porque ¿qué pasa? Un empleado que cobraba bajo demanda, cuando se va de su empresa y que cuando busca otro trabajo, la primera pregunta que va a hacer en la entrevista es, ¿tenéis cobro bajo demanda? Y Ujú, entonces la empresa ahí va a entender la necesidad, lo va a poner y entonces vas a tener un empleado que no tienes que, entre comillas, educar sobre este nuevo beneficio, esta nueva manera de cobrar, pero que ya lo estaba usando. Y entonces ahí sus expectativas es seguir usándolo. Y ujú. entonces esto se reenforza y entonces la adopción solo va mejorando y eso es la parte interesante. Entonces te diría, una adopción mucho más rápida y también un interés mucho mayor de las empresas. Entonces, hace 3 años casi no tuvimos ninguna empresa que venía para implementarlo. Ujú, Fue en mayoría nosotros que íbamos pues llamando e intentar vendérselo, ¿no? ujú. Y ahora es al revés. Ahora tenemos muchísimas empresas que nos llaman y nos dicen, "Oye, pero esto mucha gente nos lo pide, lo quiero probar y he visto los números que tenéis y he visto los clientes que tenéis y lo queremos, ¿no?". Ujú. Entonces, esto también ha sido pues un cambio que pues es la muestra de que las cosas han funcionado, ¿no? Pero yo diría que ahora una mayoría de los clientes vienen directamente más de que nosotros tengamos que ir a hacer prospección de nuevas cuentas. Ujú. Manuel, una cosa que no te he preguntado antes, cuando una empresa decide, bueno, contratar o utilizar vuestra aplicación, ¿cuánto tiempo hay de implementación del sistema para poder empezar a utilizarlo? Sí, entonces ahí depende del sistema de nómina. Te diría que en 60% de los casos con sistemas de nómina son realmente instantáneos, es decir, que si decides ponerlo hoy, mañana el empleado ya tiene su tarjeta activa, o sea, Ujú, ya puede empezar a pagar y a cobrar bajo demanda, ¿vale? Te diría que hay un 20% de las empresas que son empresas un poco más grandes, que tienen sistemas de nómina complejos, pero que nosotros cubrimos muy fácilmente porque ya hicimos más de 20, 30 integraciones. Hablamos de una implementación entre una semana y 3 semanas, ¿vale? Y hay un 20% donde la implementación lleva entre, te diría, 2 semanas y 4 semanas, ¿vale? Entonces, hay por ejemplo, en 2023 habrá menos de 10 clientes nuevos que ujú. tuvieron una implementación de más de un mes, ¿vale? Entonces, es una implementación relativamente rápida y que nosotros vamos más y más estandarizando la implementación y la integración con los sistemas de nómina para que este 60% que es instantáneo se vuelva un 70, un 80, un 90% con tiempo, ¿no? Ujú. Hablando de cómo evolucionará, ¿cómo crees que irá creciendo este sector? Decías que poco a poco se va integrando. Cuando empezasteis hace 3 años, vosotros eras lo que habéis tenido que evangelizar un poco, ¿no?, sobre este sistema. Ahora Sí, las empresas ya os vienen a buscar. ¿Crees que en un futuro será vital que las empresas cuenten con este servicio para, bueno, pues para atraer talento, para retener, para fidelizar? ¿Es importante esto? sí, porque, o sea, al final a nivel de coste, a- para una empresa cuesta el servicio más básico es alrededor de 1 euro por empleado por mes y el servicio más completo probablemente estarás en 4 euros por empleado por mes, ¿no? Entonces, Ujú, ahí si lo piensas desde el punto de vista de la empresa, subir el sueldo entre 1 y 4 euros es algo que no hace una diferencia muy grande a final de año, ¿no? Comparado a lo que te trae el empleado. Entonces, ahí la pregunta es si estás trayendo más de 4 euros de valor a tu empleado poniendo 4 euros de inversión más, ¿no? Y la respuesta es obviamente sí, ¿no? sí. Entonces, lo que es muy interesante es que una vez que lo han puesto las empresas, es muy difícil liquidarlo porque no hay nada igual de barato que puedes dar a los empleados. O sea, incluso, por ejemplo, poner café gratis en tu empresa te va a costar 10 euros por empleado, porque a lo mejor se toman 5 cafés de 2 euros cada uno, ¿no? Mm, Entonces, ahí tú comparas esto que te cuesta entre 1 y 4 euros contra algo que es 2 o 3 veces mayor, ¿no? Entonces, ujú. eso es la parte interesante que, como al ser relativamente barato, por ser mucha tecnología detrás, sale a cuenta de las empresas. Entonces, yo diría que mi predicción, y es algo que estamos viendo,
no a nivel de país, no a nivel de industria, pero si, por ejemplo, tomas una industria y una ciudad donde ya tenemos buena penetración, ahí es imposible de no tenerlo. O sea, si vas en, no sé, restauración Madrid o, no sé, hotel Barcelona, la gran mayoría de los grupos de más de 100 empleados ya tienen Payflow o ya tienen algo, tienen una solución flexible o Ujú. de salario bajo demanda, ¿no? Entonces ahí el empleado ya viene sabiendo que lo va a tener y no aplica a los que no tienen. O sea, nosotros tenemos empleados que nos dicen, yo, o sea, por tener el mismo salario en esta empresa o esta empresa, yo me voy donde tengo el cobro bajo demanda. Que Ajá. las empresas pagan el mínimo por convenio. Entonces, no hay empresas que dicen, pues yo voy a pagar 2 salarios mínimo para el mismo perfil, ¿no? Al Ujú. final. Entonces, ahí hay que diferenciarse. Ujú. Benoit, ya para ir finalizando y centrándonos en Payflow, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Claro. Entonces, o sea, nosotros hemos crecido muy fuerte en el 2023, ha sido casi un 3x, y entonces vamos a seguir creciendo. eh, Esperamos a la misma velocidad en 2024. Entonces, como tenemos muy buenas perspectivas, especialmente en Latinoamérica. Entonces, Europa ahora, bueno, sigue creciendo muy fuerte, pero Latinoamérica crece incluso más rápido. Entonces, como estamos viendo que el peso de LATAM versus Europa tira más a Ujú. Latinoamérica, ¿vale? Que eso es algo muy interesante. Y entonces es desarrollar los nuevos mercados, seguir poniendo más funcionalidades para España, que España es el mercado donde siempre testeamos, entre comillas, las nuevas funcionalidades, porque es el mercado donde tenemos más recorrido. Y entonces lanzar 2 o 3 productos adicionales este año, y seguir la expansión internacional. Ujú. Benoit, ahora sí, para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, quieran más información, directamente contactar con vosotros, por favor, déjanos una página donde se encuentren fácilmente. Claro, muy fácil, es payflow.es. Ujú. Payflow, Payflow.es. Ujú. Pues, Benoit, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para darnos a conocer un poquito más el salario bajo demanda y la retribución flexible. Muchos éxitos. Gracias, Monse. Un saludo, adiós. Chao. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El reacondicionamiento de baterías eléctricas emerge como una práctica crucial en la era de la movilidad sostenible. Esta técnica extiende la vida útil de las baterías, reduciendo la necesidad de fabricar nuevas y minimizando el impacto ambiental. En un mundo impulsado por la energía eléctrica, priorizar esta práctica no solo beneficia al medio ambiente, sino que también promueve una transición hacia una sociedad más sostenible. Y de todo esto hablaremos hoy con Germán Aullo. Él es el CEO y cofundador de GDV Mobility. Germán, buenos días y bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Germán, para empezar y conoceros un poquito más, cuéntanos qué es GDV Mobility. Pues nada, GDV Mobility es una compañía que nacimos en Alicante en 2021, que nosotros nos enfocamos sobre todo en toda la parte de reparación nos enfocamos sobre todo en toda la parte de recambio que había en el vehículo eléctrico, es decir, prácticamente el 70% del vehículo eléctrico no tenía recambio, es decir, nos encontrábamos con talleres que estaban recibiendo diariamente pues desde patinetes, bicicletas, motos eléctricas que prácticamente pues no tenían gestión de recambio, es decir, se estaban tirando a la basura. Entonces fue cuando aparecimos enfocados en la distribución del recambio, aplicando también tecnologías, pues como tenemos a día de hoy ya que hemos conseguido, pues conseguimos predecir los pedidos, automatizar y sobre todo romper esa barrera del stock de algo que no hay un histórico, que sobre todo era el principal reto que teníamos. Y luego aparte, a raíz de eso, nos dimos cuenta del problema que suponía las baterías.
Entonces fue cuando empezamos a investigar y gracias al I+D llegamos a un método, es el que tenemos actualmente, que conseguimos reparar las baterías y dejarlas prácticamente como nuevas, es decir, recuperarlas a un 80% de su vida y 95% de su capacidad y lo mejor, pues su ahorro en costes. Esto al final, cuando te sientas con empresas que tienen flotas de decenas de miles de vehículos y sobre todo de motos a lo mejor, pues te das cuenta de que el ahorro pues puede llegar a ser de unos cuantos millones de euros. Más luego, aparte, el impacto medioambiental que tiene, que también la verdad que es bastante significativo. Germán, ¿cómo nos definirías hoy en día el perfil de vuestro cliente? Depende, por la parte de la distribuidora nos enfocamos más al taller, es decir, pues el taller de toda la vida que necesita pues poder, oye, me llega un vehículo eléctrico y ¿qué hago con esto? ¿Sabes? Es decir, ¿cómo se repara esto? Necesito un soporte, necesito toda esa parte de recambio. O por otro lado, la parte de las baterías nos enfocamos a la marca. Es decir, la marca es que tiene un problema, es decir, oye, ¿cómo consigo solventar esto? No puede ser que siga a día de hoy, en 2024, con un problema una batería, la tiro y la cambio por una nueva. Más luego, aparte, no hay gestión de residuo y prácticamente tampoco hay soporte. Para conoceros un poquito más, hagamos un poquito de historia y cuéntanos de dónde surge la idea de crear GDV. Pues sobre todo la idea yo creo que sale de los socios cuando nos juntamos, pues sobre todo un poco porque veíamos sobre todo mis socios que llevaban desde 2014 investigando en el mundo de la bici y la movilidad eléctrica y veían, oye, ¿qué está pasando con todo esto que está apareciendo y no está viendo un soporte? Luego también cuando yo me junto con ellos es, oye, ¿qué vamos a hacer con todo? ¿Por qué no aplicamos tecnología? ¿Por qué no innovamos? ¿Por qué no sabemos si vemos el nicho del mercado? Pues a raíz de eso, pues sobre todo es donde sale toda esa parte. Nos comentabas que lleváis en funcionamiento desde 2021. Desde que surge esa idea a fecha de hoy, ¿cómo nos describirías toda vuestra evolución? Bueno, yo creo que la verdad que ha sido un aprendizaje de cada día. Mira, antes estaba hablando con uno de mis socios y haciendo un poco balance también de todo el año, pues sobre todo lo que ha supuesto pues montar toda esta fábrica que ha venido desde el año pasado, es decir, y sobre todo que al final pues ninguno de nuestros planes estaba pues facturar como estaba y sobre todo rentabilizar una fábrica el primer año. Es decir, que yo creo que esto es una de las cosas que te pones a hablarlo y sobre todo hablábamos mucho del reto que ha supuesto aprender, es decir, aprender a montar una fábrica, aprender a gestionar ese perfil, aprender a tener técnicos, aprender a tener operarios que antes simplemente pues teníamos mozos de almacén, comerciales y poco más. Toda la parte de protección de riesgos laborales, toda la parte de prevención de riesgos constantemente, es decir, toda esa parte que no se ve, pues cómo hemos podido aprender y cómo hemos cambiado mucho en el día a día hasta las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que lo hablaba Diego, hace unos años nos lo planteas y era inviable, pues por ejemplo que nos sentemos, oye, vamos a sentarnos y vamos a definir cuál es el timeline de este año, cuáles son los objetivos de la compañía. Oye, ¿qué objetivos tenemos este año? Y luego aparte también, oye, vamos a ceñirnos a un presupuesto, vamos a seguir esta línea, vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Y yo creo que es algo de esa profesionalización. ¿Cuál es vuestro valor añadido? ¿Qué os diferencia de otras propuestas que podamos encontrar en mercado si es que las hay? Pues mira, ahora estamos trabajando en una alianza nueva, una empresa muy grande del sector. Y cuando hablaba el viernes con el equipo de operaciones era un poco lo mismo, es decir, oye, nosotros dónde nos enfocamos, dónde está nuestro valor, por ejemplo en este caso, pues está en que nuestro cliente gane más que nosotros. Es decir, al final que nuestro cliente, si yo siempre digo lo mismo, si yo consigo que mi cliente pues se ahorre dinero en la cuenta de resultados a final de año, pues habremos conseguido el objetivo. Es decir, y sobre todo en poder conseguir toda esa optimización. Si hablamos en general, ¿en qué momento dirías que se encuentra el sector sobre todo el reacondicionamiento de baterías eléctricas, que es un tema que ha venido preocupando bastante? Pues yo creo sobre todo que es un sector totalmente nuevo,
No hay prácticamente formación. Nosotros estamos importando talento de prácticamente todos los puntos del mundo. Es decir, hemos traído gente. Hace nada llegó un chico de Brasil, un químico, y yo creo que la verdad es decir, está todo por hacer, es totalmente todo nuevo. El sector se encuentra en ese momento, se encuentra en un momento en el que prácticamente no se sabe, no sabemos ni llevar una batería del punto A a B, pues imagínate cómo está el sector. Ya. ¿Cómo contribuye el reacondicionamiento de las baterías eléctricas a la sostenibilidad y a la reducción, sobre todo, de residuos electrónicos? Pues mira, no nos damos cuenta, pero bueno, cada vez que tú cambias una batería, está claro que tienes por un lado el impacto medioambiental que tiene producir una batería nueva. Una batería de coche son 17 toneladas, pero está el impacto medioambiental del reciclaje. Actualmente el reciclaje no hay como tal, es decir, se tritura para sacar una cosa que se llama black mass. Esa black mass se exporta a otros, sobre todo a Asia, que es donde se trata. Y es que todo ese proceso tiene un impacto de casi 22 toneladas. Es decir, 39 toneladas que se ahorra por cada batería, una batería de coche que se hubiese reacondicionado. Es decir, sobre todo en un proceso como el de GDV, que es cíclico y que constantemente es un ciclo y otro ciclo y constantemente defendemos que sea así. ¿Existen desafíos ambientales asociados al reacondicionamiento de las baterías? Y si es así, ¿cómo se están abordando? Yo creo que como es un tema que se está bien, estamos en una fase aún muy temprana, en una fase de investigación. Yo creo que no se está abordando el evitar y sobre todo el objetivo. Estamos trabajando todos porque el objetivo sea conseguir un método de reciclaje, pero ahora mismo no se está centrando, es decir, el mayor valor no está siendo ese. Por nuestra parte sí, es decir, de hecho yo hablaba con los grandes players del sector del reciclaje de que nuestra propuesta de valor, una de las diferencias es el impacto medioambiental que tiene. Claro. Sí, por lo que nos comentabas tú de reciclar una batería, lo que supone, ¿no? El evitarse todo eso ya es importante. Sí. ¿Cómo crees que va a ir poco a poco? Porque dice, está aquí todo por hacer prácticamente. Es el sector, acabamos prácticamente de aterrizar en esto. ¿Cómo crees que irá evolucionando? Un poquito más rápido que hasta ahora, porque parece que ahora estamos como más concienciados con la sostenibilidad. Sabemos que tenemos que cumplir ciertas medidas que también nos marca la Comunidad Europea. Se han de cumplir ciertos cánones. Entonces, ¿cómo crees que irá evolucionando el sector a partir de ahora? Bueno, yo creo que ahí sí que es verdad que nos vamos a encontrar en una parte que poco a poco se va a ir investigando y se va a ir avanzando, pero yo creo que por un lado van a empezar a aparecer empresas en el sector, se va a empezar a consolidar este sector. No creo que vayan a aparecer muchas porque es un tema técnico complicado y complejo, donde al final también pues va a hacer falta una parte de soporte pues, muy importante. Pero yo creo sobre todo eso, que se va a ir consolidando día a día y día a día se va a ir innovando. Al final se está construyendo un sector entero. Solo hay que ver tendencias de otros mercados, cómo se fueron creciendo los sectores. Es que al final hay un único player que crece hasta que aparece un montón de players. Al final yo creo que nuestra carrera en GDV es poder crecer cuanto más consolidado mejor. No crecer más rápido, sino crecer consolidado. Es decir, porque al final nosotros nos centramos en una propuesta de volumen, en una propuesta de valor y ahí es donde estamos trabajando. Germán, que no te he preguntado, ¿en la actualidad dónde tenéis presencia? Pues actualmente estamos trabajando en Europa entera, es decir, luego fuera de la Comunidad Económica Europea estamos trabajando también en Londres y estamos trabajando también en Reino Unido estamos trabajando mucho y estamos trabajando también mucho, estamos empezando a trabajar en Estados Unidos. Es decir, sale más rentable el traer una batería a España desde Estados Unidos, repararla y volverla a enviar que lo que cuesta una batería nueva. Imagínate lo que estamos hablando. Pues sí, no sabía este dato. Ya que trabajáis fuera de nuestro país, ¿hay muchas diferencias en este sector entre países o globalmente crees que el sector está exactamente igual en todas partes? No, hay sectores en los que estamos peor.
Ujú. Es decir, yo creo que España está peor y Europa está peor que en otros sectores que está más avanzado. Por ejemplo, China en este sector, en este ámbito está mucho más avanzado en el tema del reciclaje. Pero depende, y luego hay otros que están 1000 años a 1000 años luz, como es Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos está 1000 años luz atrás. Es Atrás. decir, imagínate. Ujú. Sí. Ujú. Germán, ya para ir finalizando y centrándonos en GDV, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? Yo creo que ahora mismo pasa por ampliar la planta, es decir, estamos trabajando por ampliar la planta, profesionalizar el equipo de GDV, poder consolidar todo este crecimiento y yo creo que por aumentar los volúmenes y aumentar las capacidades. Ujú. Ahora que me hablas de dónde tenéis vosotros las instalaciones, es decir, ¿trabajáis con Alicante. planta propia o- Sí. Ahora mismo tenemos una nave de un almacén, de hecho, bueno, la que tengo yo detrás. Y luego aparte también tenemos 2 naves que hacen de fábrica. En total tenemos unos 4000 metros cuadrados aquí en Alicante. Ujú. Y me decías que tenéis pensado en la ampliación de esta... Sí. Ujú. La idea es que podamos estar ya en la planta nueva para mitad de año. Ah, bueno, pues entonces ya es un objetivo a corto plazo. Sí, no, llevamos ya trabajando bastantes meses. Ujú. Germán, para finalizar, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, directamente contactar con vosotros, déjanos una página donde puedan contactaros con facilidad. Claro, gdvmobility.com en el teléfono que aparece, además también el equipo, pues tenemos un equipo muy preparado, muy calificado y siempre dispuesto a escuchar, dispuesto a trabajar y dispuesto a crecer. Ujú. ¿Cuántas personas hay ya trabajando en este proyecto? Muchas, no, la verdad que hemos superado ya el medio centenar de personas. Ujú, ujú. Pues Germán, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de un tema importante como es el reacondicionamiento de baterías eléctricas. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. A ti, adiós, un saludo. Chao. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y os recuerdo que os espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.